Saludos, soy el profesor Miguel Morales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en el área de máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas es un grupo de materias obligatorias en la formación del ingeniero electricista, la cual cursa el estudiante a partir del sexto semestre de la carrera. ¿Pero qué son las máquinas eléctricas? Las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar una forma de energía en otra siempre y cuando una de ellas sea eléctrica. Podemos transformar energía eléctrica de un nivel de voltaje a otro nivel de voltaje usando como máquina eléctrica un transformador. También podemos convertir energía mecánica en energía eléctrica mediante un generador eléctrico o energía eléctrica en energía mecánica mediante un motor eléctrico. Esto quiere decir que las máquinas eléctricas pueden ser reversibles. El mismo dispositivo puede funcionar como motor o como generador. Y la característica principal de este tipo de máquinas es que poseen circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. ¿Por qué estudiamos las máquinas eléctricas? Bueno, debido a que desempeñan un papel fundamental en el área de ingeniería eléctrica desde la generación, transmisión y transporte hasta la distribución y el consumo. En todos los hogares, en la vida cotidiana, bien sea en el comercio, en el hogar, se encuentran diferentes aparatos que utilizan motores, transformadores, y en el área de las industrias, en las líneas de producción, encontramos motores eléctricos y distintas máquinas eléctricas. Los motores eléctricos tienen una aplicación fundamental en el área de la industria debido a que consumen energía eléctrica como fuente de energía. Y esta es una fuente de energía limpia, eficiente, que no produce residuos. Esto le da una ventaja al motor eléctrico sobre el motor de combustión interna en que no va a producir desechos ni desperdicios. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tiene que poseer el estudiante del área de máquinas eléctricas? Tiene que tener conocimiento sobre circuitos eléctricos, trifásicos, monofásicos, los parámetros de un circuito, lo que es potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, el desfasaje entre ondas de voltaje y ondas de corriente, debido a que las máquinas eléctricas pueden ser representadas mediante sistemas trifásicos, inductivos y resistivos. A su vez, el estudiante tiene que poseer conocimiento de circuitos magnéticos, cómo representar un circuito eléctrico en su correspondiente equivalente de circuito magnético. Las distintas leyes, la ley de inducción de Faraday, la ley de Ampère, son conocimientos fundamentales que el estudiante debe poseer. Un resumen de cómo se aplican las máquinas eléctricas lo podemos ver en este sistema de potencia lineal, donde tenemos la planta de generación, distintos niveles de transformación, desde voltajes de baja tensión a voltajes de alta tensión, pasando por líneas de transmisión, volviéndolo a llevar a niveles de baja tensión, desde alta tensión, y finalmente a niveles de consumo, donde estarán ubicadas las cargas eléctricas. En el caso de generación tenemos máquinas sincrónicas operando como generadores, grandes máquinas en las centrales de generación desde 2.4 hasta 22 kilovoltios aproximadamente. En el caso de transmisión pasamos de niveles de generación a niveles de transmisión mediante transformadores monofásicos o trifásicos ubicados en las plantas de generación. Luego, en el sistema de potencia encontramos distintas subestaciones para pasar a niveles de distintos voltajes de subtransmisión o de distribución. Aquí encontramos también aplicaciones de transformadores de potencia. Luego, a nivel de consumo, pasamos por medio de transformadores monofásicos o trifásicos a niveles de voltaje de consumo para finalmente conseguir
las cargas eléctricas, que pueden ser motores, o pueden ser las cargas residenciales o comerciales. Las máquinas eléctricas se clasifican en máquinas estáticas, es decir, que no se produce movimiento de ninguna de sus partes para la transformación de energía, y en la cual encontramos a los transformadores. Si se produce movimiento rotativo para la transformación de la energía, encontramos las máquinas sincrónicas, las máquinas asincrónicas o de inducción y las máquinas de corriente continua. Y finalmente encontramos las máquinas especiales. En el caso de los transformadores, como máquina estática, los utilizamos para convertir niveles de tensión de un voltaje a otro nivel, bien sea para transmisión o para distribución y consumo de la energía eléctrica. Son grandes equipos, en el caso de los transformadores de potencia, que requieren fábricas especiales y sistemas especiales de transporte para ser ubicados en los sitios donde son utilizados. En el caso de las máquinas sincrónicas, podemos tener aplicaciones de generadores o de motores. Están constituidos por una parte fija, que es el estator, que será esta parte de acá, y una parte móvil, que es el rotor. Estas máquinas se dice que son sincrónicas porque su velocidad, en el caso de un motor, está en sincronismo con la frecuencia de la alimentación de corriente alterna. Y en el caso de un generador, la tensión de salida de ese generador tendrá una frecuencia determinada por la velocidad de rotación del rotor. Utiliza corriente continua para su excitación en el rotor y genera corriente alterna en el caso de generador, o se alimenta con corriente alterna en el caso de un motor. Pueden ser grandes máquinas ubicadas en plantas de generación o pueden ser máquinas para sistemas de generación aislados, como son los generadores que son accionados por motores de combustión interna. En el caso de las máquinas asincrónicas o de inducción, tenemos máquinas de jaula de ardilla o máquinas de rotor de vanado en distintas aplicaciones industriales o de movimiento de cargas eléctricas. Tienen un ventilador para su refrigeración en el caso de los grandes motores y de los motores pequeños. No es preciso más que un ventilador, pero en el caso de los grandes motores, este ventilador es accionado por otro motor de inducción. Los hay de rotor de vanado, en el caso de que este rotor sea un conjunto de vanado trifásico, hecho por conductores de cobre, tal como es hecho el estator, o de jaula de ardilla. Las máquinas de corriente continua, como máquinas rotativas, las conseguimos en distintos niveles de potencia, distintos tamaños. Las hay de vanados estatóricos o de vanados de imanes permanentes. El campo magnético es de imán permanente y no de vanado. Tienen un colector donde se alojan unas delgas. Esta parte es la armadura y esta parte son los polos del estator. En el caso de las máquinas especiales, podemos hablar de las máquinas lineales, que se puede decir que son una aplicación de una máquina rotativa, la cual es seccionada por un plano axial para tener una estructura plana, y de esta forma tener un movimiento lineal sin la necesidad de tener un sistema de conversión de movimiento rotatorio a movimiento lineal. Tenemos aplicaciones en cintas transportadoras. Otro tipo de máquina especial son los motores de paso, en los cuales nosotros podemos controlar la posición del eje mediante la conmutación de distintos devanados en el estator. Entonces, para un giro completo de 360 grados podemos tener
distintos pasos del rotor hasta conseguir ese posicionamiento. Tienen aplicaciones en el área de la industria. Los servomotores constituyen otro tipo de máquina especial, los hay de corriente alterna y de corriente continua. Es un conjunto formado por un motor eléctrico, un sistema de engranajes que permite controlar la velocidad. Este tipo de motor permite controlar tanto la velocidad como la posición del rotor. Los hay para movimientos desde 0 hasta 180 grados o más recientemente para aplicaciones desde 0 hasta 360 grados. Eso se consigue mediante una señal de modulación por ancho de pulso al circuito electrónico, que es otra de las partes de este motor. Entonces, de esta forma podemos conseguir una posición, la que nosotros querramos, en el eje del rotor y mantenerla mediante el ancho de la señal de pulso. Esto tiene gran aplicación en el área de robótica, por ejemplo, en el brazo de un robot de soldadura en una línea de ensamblaje. Otras aplicaciones de este tipo de máquinas especiales, como ya lo he venido mencionando, constituyen las líneas de producción, los robots de ensamblaje, de soldadura para vehículos, los trenes de levitación magnética, trenes de alta velocidad, accionados por motores lineales, los motores de corriente continua en grandes, también los hay de inducción en grandes sistemas de transporte, y los autos eléctricos. La finalidad de este blog es presentar los conceptos mediante videos, presentaciones y documentos que el alumno puede descargar para tener a su disposición e ir conociendo más profundamente cada una de estas materias que conforman el área de máquinas eléctricas.